Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Joana Montaña Arévalo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y a continuación voy a presentar el videotutorial del profesor investigador, propuesto para la asignatura de Investigación Educativa. Este video se desarrollará a partir de 5 ejes temáticos que son los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación, los valores e intereses en la investigación, el concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación, y la relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Por último, el tema es el profesor como investigador científico. Para empezar, en el eje correspondiente a los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación, he tomado como referente a Domingo 2018, quien sustenta que la actividad investigadora está en el corazón mismo de aquello que define nuestro tiempo. Esto es, el conocimiento y su valor o sentido para la vida de la humanidad. De esta forma se hace necesario tener conciencia histórica para situar de manera acertada la investigación como una actividad con unas metas, un sentido, una determinada teleología. Es así que él señala unas referencias históricas significativas en la labor investigadora y que marcaron los giros epistemológicos que han direccionado el camino de la producción de conocimiento a través de la actividad científica investigativa. Es así que un primer momento histórico se ubica en la antigüedad con la alegoría de la caverna abordada en el libro 7 de la República de Platón, en la cual él se cuestiona lo que sucedería a partir del trayecto de un prisionero que sale del mundo de las sombras, se dirige a la luz y posteriormente retorna. Platón usa esta imagen para describir analógicamente la relación de los seres humanos con el conocimiento y la verdad, describiendo intuitivamente las funciones del filósofo, del científico y del investigador como tal. En este sentido, se proyecta la actitud investigadora como el proceso de inquietud personal, deseo, motivación y esfuerzo por conocer eso que está más allá. En segunda instancia, se resaltan dos figuras enmarcadas en la época del Renacimiento, que son Leonardo da Vinci y Nicolás Copérnico, quienes contribuyeron a clarificar la investigación como profesión. Da Vinci, considerado uno de los fundadores de la ciencia moderna, se cuestionó cuál es la posición del hombre dentro de la naturaleza y qué sentido tiene la investigación. Su importancia radica en que vincula el conocimiento a la complejidad de una percepción sensorial, donde el investigador conforma lo que ve. Desde esta perspectiva, el investigador cumple un papel activo, apasionado por la verdad, con mentalidad universal, dispuesto a buscar sin límites en la realidad, soltando criterios tradicionales que impidan la marcha ascendente de la investigación. Igualmente debe ser consciente de su función mediadora entre el hombre y la naturaleza, entre el conjunto de la humanidad y la realidad. Por su parte, los trabajos de Copérnico en el siglo XVIII propiciaron un giro epistemológico que revolucionó la imagen que hasta entonces se tenía del mundo. Copérnico propuso el movimiento terrestre para predecir las posiciones astronómicas de los cuerpos celestes. Al hacerlo, planteó a otras disciplinas nuevos problemas que fueron considerados incompatibles con los de los otros científicos. Él marcó la transición de la ciencia medieval a la ciencia moderna, edificando así el imaginario moderno, es decir, la cosmovisión con la que emergió una nueva etapa histórica, la modernidad. Su teoría planetaria y la idea de un universo heliocéntrico impulsaron la transición desde la sociedad medieval a la sociedad occidental moderna. Posteriormente, en el espíritu de la modernidad, se planteó el vínculo de la ciencia con la vida. Surge la ética de la investigación abordando dos puntos clave: las condiciones de posibilidad de la investigación y el valor y finalidad del quehacer científico. En este espectro se destacó Max Weber, en tanto que contribuyó a ampliar el horizonte investigativo de las ciencias naturales a las sociales, resaltando que también puede haber actividad científica en otros campos del conocimiento, como la economía, la historia, la política, entre otros. En este giro epistémico se movilizó la actividad investigadora como un ejercicio no solo que se realiza en un laboratorio, sino que también se puede gestar en otros escenarios como documentos, papeles, textos o noticias que interpretan los hechos.
En este sentido, igualmente se resalta que más allá de explicar los fenómenos de la naturaleza o comprender los hechos o acontecimientos, se hace necesario la búsqueda de la verdad entre la pluralidad y multiplicidad de interpretaciones. Finalmente, en la época contemporánea y en pleno auge acelerado del desarrollo técnico-científico, se destaca la herencia filosófica de Martin Heidegger, uno de los más importantes filósofos del siglo XX, quien en su crítica al positivismo y la técnica retomó la relación entre conocer, construir, habitar y cuidar. Con esta inquietud movilizó el quehacer investigativo del sueño dogmático del crecer o construir, es decir, del progreso, para colocarlo ante la urgencia del cuidar y el de habitar. De esta forma, afirmó que el horizonte del mundo de la vida es también el horizonte de la habitabilidad y lo concibe como la casa o morada. Así pues, la actividad investigativa, replanteada desde la ética, adquiere un sentido crítico con respecto al progreso que otorga el conocimiento científico y una capacidad reflexiva para cuestionar el sentido, el valor y la finalidad del quehacer investigador en la era de la tecnología y las necesidades sociales y ecológicas imperantes. Bueno, con relación a esto último, pasaré entonces a esbozar brevemente los valores e intereses implicados en la investigación educativa. Con relación a este punto, se afirma que la investigación y el conocimiento se inscriben en una dinámica temporal e histórica que tiene que ser éticamente responsable, con sentido de realidad y reconociendo los límites del progreso. Teniendo en cuenta que durante el siglo XX se alertó la comunidad científica al descubrir las aplicaciones destructoras y deshumanizantes, como las guerras mundiales, por ejemplo, o los eventos ocurridos en Auschwitz. El poder que proporciona el desarrollo técnico-científico es incalculable y por ello la responsabilidad no es una opción, sino una obligación moral radical que conlleva redireccionar los valores e intereses de la investigación científica. La relación entre conocimiento e interés adquiere ahora una dimensión más marcada, en tanto que entre el saber y el poder tiene que situarse el deber. El investigador no puede centrar su interés solo por la curiosidad o la ambición, sino que tiene que tener una clara conciencia de su poder como deber, ya que la responsabilidad se desplaza del ámbito de la responsabilidad subjetiva o individual para acogerse a una responsabilidad global y cósmica. Desde esta perspectiva, el investigador debe tener como valor la autocrítica, siendo un profesional que antes que científico es un ciudadano global. Por lo tanto, sus trabajos, como lo afirma Domingo 2018, deben buscar construir puentes entre la ciencia y los valores, los laboratorios y la cotidianidad, la academia y las políticas públicas, el ingenio humano y la responsabilidad social. En este sentido, Habermas, citado por Domingo 2018, alude tres tipos de intereses: un interés técnico de dominio, el segundo un interés práctico comunicativo y el tercero un interés reflexivo o emancipativo. De acuerdo con esto, la labor del investigador debe mover sus intereses del campo meramente explicativo o utilitarista a un interés reflexivo que acoja a los otros dos para buscar un interés liberador de la humanidad de los paradigmas opresores, reduccionistas y destructores. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, a partir del autor Gil Álvarez 2017 pasaré a abordar el tema de paradigma y su respectiva clasificación. La palabra paradigma proviene del griego daigmimi, que significa modelo, tipo, ejemplo, patrón. En la investigación educativa se usa específicamente para designar el enfoque o concepción adoptada para enmarcar el ejercicio de enseñanza-aprendizaje y que está influenciado por corrientes filosóficas. El paradigma considera principalmente tres caracteres: el ontológico, determinado por la comprensión de la realidad; el carácter epistemológico, manifestado en la posición que se asume ante lo investigado; y el carácter metodológico, dados por las vías, formas y procedimientos para el estudio. Los tipos de paradigma en investigación educativa son tres: el positivista, considerado como cuantitativo, racionalista o empírico-analítico. Este paradigma concibe la realidad como única, objetiva y tangible, susceptible de ser fragmentada. Tiene como finalidad explicar, controlar, verificar y predecir un fenómeno.
El segundo paradigma es el interpretativo, también considerado cualitativo, humanista o etnográfico, el cual centra su estudio en los significados de las acciones humanas y la vida social en el contexto de una realidad múltiple, dinámica y holística, y tiene como objeto conocer la situación y comprenderla a través de la propia visión de los sujetos, buscando modificar la realidad y llegar a un conocimiento profundo y amplio desde lo teórico práctico. Finalmente está el paradigma sociocrítico, el cual procura la búsqueda de una ciencia social que no sea puramente empírica o solo interpretativa, por lo cual se enfoca en crear una unidad dialéctica entre lo teórico y lo práctico con el fin de lograr una comprensión más consciente de la teoría y la práctica educativa. En cuanto a la relevancia de la ciencia en la práctica educativa, se podría afirmar que la producción de conocimiento científico en torno al hecho educativo permite un cuestionamiento continuo sobre el sentido de la educación y sus finalidades, permitiendo destruir lo que se consideran los obstáculos epistemológicos en el campo educativo. En este sentido, de acuerdo con Juni 2008, hace 40 años se institucionalizó las ciencias de la educación como un campo académico independiente, siendo diferente y diferenciado de la pedagogía, lo cual conllevó a un redireccionamiento del modo de interrogarse sobre la educación. Mientras que la pedagogía implica una exigencia operatoria enmarcada en el problema del pedagogo y su interés por mejorar su práctica, las ciencias de la educación se centran en una intencionalidad de un saber, de una investigación fundamental sobre el hecho educativo. En este sentido, Fillou, referenciado por Juni, especifica la educación como un objeto de conocimiento, posicionándola en el campo de las ciencias humanas y resignificándola desde un cuestionamiento epistemológico donde se pregunta cómo utilizar los saberes para aproximarnos a la educación desde otras y con otras perspectivas heurísticas. De esta forma, la investigación educativa contribuye no solamente a la mejora de las prácticas pedagógicas, sino a restituir el saber en torno a lo educativo y su densidad fenoménica desde una perspectiva interdisciplinar y con un enfoque de la complejidad y la multireferencialidad. Por último, con relación al tema del profesor investigador, de acuerdo con Roget 2020, el profesor debe estar preparado para educar en un mundo cambiante y dinámico, con el fin de potenciar en las nuevas generaciones habilidades y capacidades para que tengan las herramientas necesarias para construir su proceso de subjetividad desde su proyecto personal. En este sentido, el profesor, aparte de desarrollar la autonomía y la innovación como agente de cambio, debe ser un profesional crítico reflexivo con la realidad y consigo mismo. Partiendo de esto, el docente debe desplazarse de ser un profesor técnico que no cuestiona o discute las finalidades del sistema educativo y de su práctica docente para dar paso al profesor reflexivo que tiene latente en sí una actitud investigadora, rompiendo las fronteras tradicionales de su quehacer. Aquí se señalan entonces dos características principales del profesor reflexivo. La primera, la curiosidad intelectual, la cual es producto de una habilidad que debe ser desarrollada intencional y conscientemente. Y la segunda, la de la cultura indagadora, la cual, de acuerdo con Roget, se concibe como el deseo de comprender, conocer y aprender a través del cuestionamiento y la reflexión, buscando transferir ese nuevo conocimiento a la práctica con el fin de transformarla. En este sentido y en consonancia con 2018, el docente como investigador se plantea con la investigación, la innovación, la divulgación y la gestión del conocimiento como un profesional ético y con responsabilidad social, que además de concebir la investigación desde el ingenio, debe pensarla desde el talento, la forjación del carácter, la adquisición de unas virtudes y el compromiso con los valores de una ética cívica global. Bueno, eso es todo. Espero esta presentación haya sido clara y de su agrado. A continuación me permito presentar las referencias usadas para la elaboración del video. Muchísimas gracias por su atención.